Bueno, mis niños, a partir del domingo el mundo se va a meter de lleno a lo que cada 4 años tenemos, además de los Juegos Olímpicos, a uno de los eventos, si no es que el evento deportivo que más ojos jala, que más interés genera en la humanidad. El Mundial de Fútbol de la FIFA. Ahora va a ser en Qatar. Por primera vez el Mundial va a llegar a Medio Oriente, pues algo que no habíamos visto en los 90 años que lleva, 92 años que lleva el Mundial siendo organizado por la FIFA. Para ver pues, qué implica esto, por qué demonios se lo dieron a Qatar, tenemos plana mayor, mis niños, el doctor Vicente de Aro, profesor de Filosofía Moderna y de Ética en la Universidad Panamericana, está aquí con nosotros, y también el maestro Samuel Martínez, académico de tiempo completo del departamento y experto en Sociología del Deporte de la Universidad Iberoamericana. Gracias a ambos por estar por aquí, siempre un placer. Oigan, pues, yo creo que, no sé si ustedes lo hayan sentido así, pero como que no está generando tanto punch, ¿no? El Mundial. Porque yo sentía al menos como con Rusia o Brasil, Sudáfrica, así como estaban de puta desde mayo, allá andábamos así de, no mames, güey, el Mundial está buenísimo. Pero ¿por qué? ¿Sienten eso para empezar o soy yo el que estoy loco? Yo creo que sí, y esto tiene una explicación. El fútbol es el deporte más popular del mundo, ese es un hecho, el más practicado, el más consumido, pero hay una característica. De unos años para acá, unas décadas quizá, el fútbol ha venido pulverizándose. Es decir, de ser aquel gran producto que tenía toda la atención del planeta, ahora con las nuevas tecnologías, todas las ofertas de entretenimiento, esta atención ha disminuido. O sea, definitivamente no es el deporte de los años 90, que a través de la televisión, la radio, la prensa tenías contacto. Ahora, con la fragmentación de toda la tecnología, pues esa atención se ha fragmentado muchísimo. Y esa es la razón por la cual está perdiendo, digamos, presencia en los medios por la cantidad de competencia que hay. Eso es algo inevitable. Bueno. Oigan, a ver, estaba diciendo algo en la introducción, empezamos contigo, doctor, del tema de por qué ahora le cayó, digamos, el Mundial a un país que es del tamaño como de Jalisco, ¿no? Digo, una riqueza infinitamente mayor, ¿no? Pero microscópico, con una población nativa muy pequeña, sin ningún tipo de historia alrededor del fútbol y nada de eso. Mucho, digo, esto fue ya investigado hace varios años, pero tuvo que ver un componente ahí de corrupción, ¿no? En la FIFA. Sí, bueno, eso se ha dicho ya varias veces. Yo creo que hay varios factores ahí que intervienen y que también participan en lo que decía Samuel. Fundamentalmente fue el dinero de Qatar lo que atrajo el Mundial hacia allá. Es una decisión que se tomó hace 12 años, en 2010. Fue como que no tuvieran chance, ¿no? Así de puta madre. O sea, se dieron cuenta. Creo que la investigación fue en 2014, ¿no? La de los FIFA Files que publicó el Times fue en 2014. 8 años, yo creo que es suficiente tiempo, ¿no? Sí, pero fue polémico en su momento el nombramiento de Rusia y luego de Qatar, que se hicieron juntos esos dos nombramientos. Después salieron las acusaciones de corrupción, parece que se repartió dinero por todos lados, pero esas acusaciones salieron sobre todo en Estados Unidos, que había perdido la votación contra Qatar. Entonces se desestimaron muy rápido. Ahora Blatter dice que fue un error nombrar a Qatar. Hombre, qué detalle, ¿no? Ya estamos a 2 semanas. Ya está, ¿no? Claro. No, creo que fue hace 2 semanas, ¿no? Sí. Gracias, señor Blatter. Sí, y yo creo que eso también influye en la falta de interés que se percibe ahora, ¿eh? Es un país no futbolero. Y el cambio que van a tener y el cambio de calendario. Claro. O sea, el hecho de que ahora sea pegado a la Navidad, cuando las ligas están a la mitad, afectando mucho a las ligas, sobre todo europeas, eso también ha afectado un poco en el ambiente. Yo sí me di cuenta ahorita, al menos en el calendario de casi todas las ligas, bueno, de todas más bien, de todas las del mundo, que como que le metieron más velocidad, había jornadas, desde medias jornadas, doble jornada más bien, a media semana, y una velocidad tremenda. Yo digo, hasta pocas tuercas, ¿no? Pero el problema yo creo, y aquí me lo vas a decir, Samuel, ¿No ves que eso vaya a tener un impacto luego en el desarrollo del Mundial como tal? Vamos a ver un Mundial inédito por varias cosas, ¿no? Una de ellas es el cambio de fechas. La otra es que es el primer Mundial, así como pasó en México hace 50 y tantos años, primera vez que se hace un Mundial en Norteamérica. En México, en este caso, un país del tercer mundo, como decían en aquella época. Pasó lo de Sudáfrica, la primera vez que se hace en un país sudafricano, con una cultura muy occidental. Sí. Pero esta es la primera vez que realmente el Mundial se vuelve Mundial. Porque va a ser el primer Mundial que se hace en un país islámico, con una cultura totalmente distinta, con una moralidad y una religión diferente, y eso le va a agregar este componente global que no tenía. La FIFA, no hay que olvidarnos, es una organización, es una asociación civil, y es una asociación civil de carácter multinacional que tiene un poder muy fuerte, pero tiene límites. La FIFA se ha aprobado en las últimas décadas, así como estamos viendo la fragmentación hoy en día del fútbol,
también estamos viendo la disminución del poder de la FIFA. ¿Sí crees? La FIFA, por supuesto, la FIFA perdió, es algo normal, en los años 80 o 90 el fútbol era el gran escaparate global, todo el mundo quería hacer un mundial. Qatar y Rusia fueron los últimos países que van a hacer un mundial de manera única, en una sede. ¿Por qué? Porque es demasiado caro. ¿Qué sentido tiene invertir en estadios y en un espectáculo que dura un mes en países pobres o en vías de desarrollo? Esta idea de hacer unos Juegos Olímpicos en México es absurda, como hubiera sido absurdo querer organizar un mundial de manera única. ¿Por qué? Porque es una inversión muy grande que se queda en manos privadas. En el caso de Qatar es un proyecto político, no hay que olvidar. Los mundiales, los grandes eventos tienen un aspecto geopolítico. En el caso de Qatar es proyectar la marca país al mundo, abrir ese sector de la economía y la cultura al turismo, colocarse en el panorama internacional y por eso los cataríes invierten, la monarquía catarí invierte tantos millones de dólares en este evento. No, le metieron un dineral, justo hoy estaba viendo, 220 mil millones de dólares. O sea, evidentemente, es por el mundial más caro por como 10 veces. No el mundial, el mega evento más caro de la historia. Seguro, sí, o sea, pero ellos son así de el cambio que traen en la bolsa, man, la neta. O sea, tienen una cantidad de dinero, pero estúpida. Oye, doctor, ¿cómo, Vicente, mejor te voy a decir, ya pues la formalidad. Está bien. Oye, Vicente, desde el punto de vista, digamos, de los procesos que se siguieron para llegar a designar Qatar, ¿cómo crees que llega parada la FIFA 12 años después de haber hecho esta gran y polémica decisión? Yo creo que, aunque no se investigó a fondo, todo el mundo asume que hubo corrupción en la elección de Qatar. Y luego ha habido muchas otras discusiones, no solo las culturales que tienen que ver con el tratamiento de la mujer en Qatar o el tema del movimiento LGBT, sino que también el tema de los trabajadores, porque en Qatar los trabajadores son casi todos migrantes y se habló prácticamente de esclavitud, de sueldos retenidos. ¿Cómo se llamaba el sistema que tienen allá para...? Es una monarquía. No, me refiero al sistema de trabajo, no me acuerdo cómo se llama, empieza con K, ahorita me acuerdo, perdón. Sí. Y ese es el asunto, ¿no? Que ha habido incluso selecciones que no van a tener su escudo como un gesto, como una protesta por las condiciones, sobre todo de los trabajadores, de los migrantes en Qatar. Eso también ha bajado un poco el interés, sobre todo en Europa, yo creo. Yo creo que a lo mejor vemos un mundial muy bueno. Los jugadores llegan menos cansados. A los veranos ya llegaban agotados con el virus FIFA, muchos de ellos lesionados. A lo mejor ahora nos encontramos un mundial bueno en lo futbolístico. Y a lo mejor México gana el primer partido contra Polonia y nos entusiasmamos. Dios nos libre, mano. Dios lo quiera, por favor. Se nos olvida todo lo demás. No, después de lo que hicieron hoy, mano, lo duro mucho, pero bueno. Pero bueno, yo lo que sí creo es que hay que pensar en esta cuestión ética alrededor de la FIFA y en la hipocresía de la FIFA, que nos sanciona por el grito aquel, pero luego le asigna el Mundial a dos países que claramente van en contrasentido con esta supuesta apertura. Fíjate, yo ahí quiero entrar para compartir la polémica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no comprar, como se ha hecho en la mayor parte de los medios de comunicación en México, la versión occidental respecto a Qatar. Okay. Yo soy totalmente crítico y me mantengo neutral respecto a las supuestas denuncias de esclavos, de migrantes, de 6.500 muertos. Esas notas periodísticas, que todas son periodísticas, son de Occidente, y detrás de esas notas periodísticas hay una narrativa que en los estudios literarios, en los estudios culturales, se denuncia como orientalista. ¿Qué es el orientalismo? Es la idea de construir así como hay una idea de construir una América Latina exótica, también hay una tentativa de construir una visión de Medio Oriente exótico, y Qatar es uno de los países que están en la mira crítica de Europa y de Estados Unidos, porque es, entre comillas, un país entre comillas, autónomo, con una libertad económica muy grande, con un poder económico muy grande, y esto no le gusta a las grandes potencias. Entonces, muchas de las noticias que escuchamos o vamos a escuchar en estos días, muchas son construidas desde lobbies, desde trabajos políticos ocultos a través de las embajadas para construir una imagen negativa de un país que no le gusta a Occidente. Mucha de la crítica que hay, y habrá que confirmar si efectivamente murieron 6.500 migrantes, las fuentes que yo conozco de los diálogos que hemos tenido en la universidad, directamente con personas que trabajan en la Embajada de México en Qatar, nos dicen que es falso, que es mentira y que mucho es un discurso construido por ciertos medios particulares. Los de Qatar también tienen interés en decir. Por supuesto, ellos van a querer voltear la tortilla, pero es donde viene el trabajo de todos los enviados que va a haber en Qatar, de otros países, qué tanta oportunidad van a tener de poder realmente confirmar datos, dialogar con la gente y sentir a la sociedad realmente
hay mucha especulación, todos estos miedos respecto al cambio de las formas de diversión, que si no se puede besar a la gente, que si no puede beber, que si no puede bla, bla, bla. Vamos a verlo, o sea, mucha de esa especulación es construida para afectar al Mundial de Qatar. Mira, yo creo, al menos aquí me responderán ustedes, que si bien no todo el mundo tiene que tener la misma cultura o las mismas creencias o lo que sea, Qatar sabiendo que lo mismo, ¿no? Que existe un abanico muy amplio de costumbres, de culturas, de formas de hacer las cosas, tendría que llegar a tener cierto grado de tolerancia con toda la gente que va a llegar, ¿no? Porque, digo, no es como que, como decía, no me acuerdo quién era el secretario, el ministro del Interior o alguien así, que no es como que por un mes vamos a pagar, ¿no? Este país y se va a convertir en un país de Occidente. Está bien, o sea, nadie está pidiendo eso. Simplemente que haya este nivel de laxitud, ¿no? Pero yo creo que lo va a haber, ¿eh? Van a tener yo no sé, tolerancia, había un video de un colega noruego que le andaban ahí tomando la transmisión en vivo. O sea, no, seguramente que va a haber controles, por ejemplo, el acceso a ciertas páginas, el internet está controlado, etcétera. Pero ya se dijo que van a permitir, por ejemplo, beber alcohol antes del partido y después del partido, no durante el partido. En Qatar desde hace tiempo se deja entrar a las mujeres a los estadios, cosa que en un país islámico es curiosa, ¿no? Es particular. En fin, yo creo que va a haber ciertas medidas de tolerancia. Y yo creo que eso va a ser lo rico de este Mundial. O sea, detrás de esta defensa que tienen los cataríes sobre la forma de usar el Mundial, hay una apuesta por colocar en la agenda internacional una idea de que no toda la diversión es al estilo occidental, ¿eh? Ojo, creo que ahí hay un punto muy interesante. Obviamente los cataríes con la cultura islámica y su religión tienen una concepción de la diversión que en muchos sentidos es diferente al occidental. Sí. ¿Por qué tenemos que tener solamente la forma de diversión occidental? ¿Por qué nos tenemos que visualizar el Mundial como un carnaval de borracheras? ¿Por qué? ¿Por qué no tener un Mundial, quizá los cataríes, que es lo que están defendiendo, un Mundial con formas de diversión de otra manera? Seguramente serán igual de apasionadas, igual de fantásticas como siempre lo han sido, pero con este componente. Por eso digo yo que va a ser la primera vez que la FIFA realmente, a pesar de la corrupción, a pesar de los errores que admite Blatter, vamos a tener realmente un mundial global, ahora sí, por primera vez en la historia. ¿Cree que por eso, por este choque cultural tan fuerte, por primera vez en un evento de esta magnitud, es que hay como una especie de tensión entre la gente que va a ir, de los que estamos viendo, esperando qué va a pasar? Carlos, no hay que olvidar que la tensión viene construida por la agenda geopolítica internacional encabezada por Estados Unidos para construir un enemigo en Medio Oriente. Esto no es nuevo. Esto viene las guerras que hemos tenido en los últimos 30 años, las invasiones de la potencia imperial que tenemos como vecinos en el norte. Todo el discurso de construir en la idea del choque de civilizaciones que fue elaborada por varios académicos de la Universidad de Harvard. Es muy conocido que hay toda una construcción discursiva para colocar esta idea de que el Medio Oriente es un peligro y que la religión musulmana es un peligro frente a Occidente. Detrás de esto hay... El fútbol está en medio y ahora nos tocó, y creo que el papel de las universidades, de los investigadores, es justamente decir eso que no se dice en los medios. Yeah. Bueno, vamos a ir a un corte ahorita rapidísimo, regresamos con más de esta discusión sobre Qatar, el Mundial y lo que implica para todo el planeta. Ahorita regresamos. De regreso, mis niños, de regreso aquí con la discusión. Ahorita se vieron lo que pasa ahorita en los cortes, niños. Bueno, a ver, creo que me gustaría retomar un poco sobre este tema que luego estábamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar ahora el Mundial a partir del 2022 de Qatar? Porque si bien yo creo que la FIFA ya perdió todo el prestigio que llegó a tener algún día, ya es evidente a todas luces que es un nido de ratas allá adentro. Pero bueno, ¿cómo ven así el futuro ya de los mundiales? Yo creo que, aunque ese fue un pretexto, porque el motivo fue económico, la razón que dieron hace 12 años cuando se eligió a Qatar para este mundial fue que se iba a verdaderamente mundializar el campeonato, ¿no? Que se iba a entrar al mundo árabe, que se iba a ingresar a otras culturas, y eso de hecho va a pasar. Y eso le da una cierta riqueza y un cierto interés. Vamos a estar muy atentos a todos estos elementos que estábamos discutiendo ahora. Es cierto que ahora hay una competencia muy fuerte. También dependes mucho de que surjan nuevos ídolos, ¿no? Porque este será el último mundial de Messi, ¿no? Y de Cristiano también. Y de Cristiano. Y entonces habrá que ver si de aquí al Mundial de México surge un nuevo ídolo que concentre el interés. Vamos a tener un mundial, por lo menos en México, en un país muy futbolero. Estados Unidos y Canadá son otra cosa, pero... Y eso también contagia, ¿eh? Yo creo que parte de la falta de interés ahora tiene que ver con que Qatar no es futbolero. Dos de los tres países ya tuvieron mundiales por sí solos. Sí. No, y la otra cosa, o sea, el mundo está cambiando y el fútbol y el mundial se va a transformar también muchísimo.
Seguramente, como decíamos, el fútbol viene perdiendo peso a nivel global como espectáculo que concentra la atención, pero también viene toda esta fragmentación en el sentido de que los países ya no pueden organizar un solo campeonato. El caso de México y después el caso de Argentina, Uruguay y el otro país que se una para hacer el siguiente mundial, y los siguientes mundiales que vengan ya no serán grandes inversiones, serán en varios países, por un lado. El otro tema es el asunto de la competencia, ¿no? El hecho de que subamos a 48 países. Sí. Hay un asunto que la FIFA seguramente lo sabe, pero lo sigue haciendo, y es el exceso de fútbol que hubo en los últimos 15 años. Oye, que andaban con la idea de que fuera cada 2 años. Ahora, imagínate, ahora ya no puedes darle seguimiento a los clubes, a los torneos, porque hay demasiados. Agrégale el femenil, agrégale los juveniles, en fin. Entonces, Oye, el producto también la fútbol, UEFA con su Liga de Naciones. el producto fútbol se ha encarecido, ha ido perdiendo peso y va a seguir perdiendo peso con el paso del tiempo. Es algo normal. Aquel fútbol que vimos dominante en los 80s, 90 ya se vino abajo. Ahora, yo quisiera también meter, creo que una cosa importante, un factor importante en estos mundiales, el terrorismo. No se ha dicho mucho, pero no hay que olvidar que estamos en un mundial en Medio Oriente. Puede pasar cualquier cosa. Ojalá que no pase nada. ¿Qué estás Pero si llegase a pasar, Carlos, imagínate. Nadie había dicho eso. O sea, Cualquier cosa, Carlos. Nadie había pensado en eso. Man. Cualquier cosa que suceda, desde cuchillazos. No te digo que la gran violencia, pero si llegara a pasar cualquier pequeña cosa va a ser terrible. La que se arma. Porque se le va a ir todo Occidente a Qatar, los van a terminar de construir una bomba de humo para demonizar a un país que no tiene la culpa porque está haciendo lo mejor que puede para que haya la máxima seguridad. Y lo traigo a México. Piensa en 3 años más o en los años que faltan para el siguiente Mundial, 4 años, la ola de violencia que tenemos en todo nuestro país, que siga en 4 años. La imagen que va a tener México de ser un país peligroso para los turistas, para los aficionados, ¿qué imagen va a dejar? Digo, me queda claro que a nosotros no nos gustaría ni tantito que, pues, si por azares del destino, Dios no lo quiera, llegar a balear el camino. Imagínate. De una selección, puta, no manches, yo entendería que nos vetaran por siempre de todo eso, ¿no? Y es entendible. Pero bueno, yo no había pensado en eso del terrorismo. Pero esos son los mundiales que vienen. Yo creo que no va a pasar, porque está poniendo muchísima atención. Ojalá que no. Justo también porque es un deseo. Es un deseo. En este discurso con intenciones geopolíticas, lo que quiere Qatar es mostrarse como un puente entre Occidente y el mundo islámico. Aunque ha tenido acusaciones de el problema no es Qatar, son sus enemigos. Sí, sí. Son estas células terroristas que sabemos que existen en todos lados, no solo en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos hay. Sabemos que en México ha habido presencias de estos grupos también. Puede pasar, ojalá que no suceda. Yo creo que van a tener muchísimo cuidado y muchísimas inversiones. Sí, ojalá y sea extremo y que la gente sea cauta, pero ahí no hay regla que valga, puede suceder, ojalá que no pase. Digo, se ha pasado en las capitales del mundo, ¿no? En París, en Nueva York. Ahora, dicen las estadísticas que va a haber 90,000 mexicanos que van a ir a los juegos de la primera ronda, entonces... Pues siempre hacemos un espectáculo, ¿no? Allá en los mundiales. Pero bueno, Vicente de Aro, profesor de Filosofía Moderna y de Ética en la Universidad Panamericana, y el maestro Samuel Martínez, académico de tiempo completo del departamento y experto en sociología del deporte de la Universidad Iberoamericana. Gracias a ambos por haber venido aquí a discutir este gran tema, sin duda muy bonito. Y yo creo que pues, podríamos reeditarlo ya que acabe el mundial, ¿no? Ya que acabe, o sea, así hacemos una especie de corte de caja, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Bueno, mientras tanto, mis niños, dicen que la curiosidad mató al gato, pero lo cierto es que es más que eso. Vamos a aprender sobre este tema con nuestros amigos de la UNAM.